Muy buenas tardes con todos. Vamos a hablar un poco sobre el reinado de Saúl. Como sabemos, Saúl era el primer rey de Israel y su nombre viene de la palabra hebrea que significa deseado o implorado. Saúl era el hijo de Cis de la tribu de Benjamín y como nos cuenta el primer libro de Samuel, que provenían de una familia acomodada y era un muchacho alto, moreno y hermoso en apariencia. Y la escritura también nos dice que entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. Por eso Dios le eligió para dirigir el pueblo de Israel. Él era elegido de Dios para dirigir los israelitas y era un conjunto de tribus que no tenían un líder central aparte de Dios y tampoco tenían un gobierno formal antes del reinado de Saúl. Pues aunque la petición del pueblo de Israel de tener un rey no fue tan agradable a Saúl, Dios lo permitió. Y el pueblo, vemos que había rechazado a Dios como un rey y lo había abandonado y servido a otros dioses extraños. Pues Saúl empezó muy bien como rey de Israel, solo para ver que sus posteriores acciones de desobediencia arruinaron lo que podría haber sido un reinado muy brillante. Y vemos que el reinado de Saúl sobre Israel comenzó pacíficamente alrededor del año 1010 antes de Cristo. Pero esta paz que Saúl tenía en su reinado no duró mucho. Por eso uno de los eventos más famosos que podemos recordar Saúl es el enfrentamiento con los filisteos en el valle de Ela, que podemos decir que lo que lo trajo este enfrentamiento con los filisteos a un término fue el vencimiento de David a Goliat, cuando David mató a Goliat, el filisteo. Y podemos destacar tres elementos que podemos aprender del reinado de Saúl, o los líderes de nuestros días pueden aprender de Saúl. El primer elemento es obedecer al Señor y hacer su voluntad. Y eso es muy importante porque sin Dios no podemos nada. El segundo elemento es no abusar el poder que se nos ha dado. Y eso es un elemento que sin duda el rey Saúl, después de unos momentos de su reinado, él abusó el poder que Dios le había confiado. Y la tercera cosa, o el tercer elemento que podemos aprender del rey Saúl es dirigir de la manera que Dios quiere que lo hagamos, dirigir el pueblo de Dios en la manera que Él quiere que lo hagamos. Y es porque cuando estamos encomendado a dirigir a algún grupo de pueblo, es por el bien del pueblo y por la mayor gloria de Dios. Y así es solamente así que podemos tener éxito en cualquier obra que vamos a obrar en nuestras vidas. Muchísimas gracias.